Así es que me voy a la presentación. Les recuerdo que en el momento en que tengan alguna pregunta, alguna duda, activen su micrófono para que me la externen, por favor, para que me hagan la pregunta. Teoría de las escorias, ¿se ve? Y aquí abajo, molecular e iónica. Si quiero evitarme tener que decir, en lugar de decir I, tendré que poner iónica y molecular. Pero, bueno, cronológicamente parece que el desarrollo de las teorías, siguen siendo eso, teorías, fue primero la molecular y posteriormente la iónica. Así es que vamos viendo esta parte, teoría molecular de las escorias. Se puede considerar lo siguiente, es un modelo hipotético que explica el comportamiento de las escorias en interacción termodinámica con el metal y se aplica para predecir y establecer las condiciones requeridas en la eliminación de los elementos considerados impureza. O sea, modelo hipotético. ¿Sí? Por eso es una teoría. Y considera que hay un comportamiento, hay una interacción termodinámica, es decir, la influencia de la temperatura, la influencia de la actividad de algunos de los componentes que están formando parte de esa escoria, hacen que estén interactuando entre sí, en la propia escoria, pero también pueden tener alguna interacción con el metal. Y esto pues va a ayudar a eliminar aquellos componentes que se supone que son impurezas. Vemos que se sobrepuso muy feo aquí. Bueno, supone que la escoria es una solución líquida ideal de óxidos simples como óxido de calcio, magnesio, de manganeso, conocidos como óxidos básicos, ayer lo platicábamos, además de otros componentes como sulfuro de calcio, difluoruro de calcio, carburo de calcio, así como de moléculas complejas formadas por la reacción entre los óxidos básicos y los óxidos ácidos, entre los que se encuentran la formación de este compuesto. ¿Cómo podemos leer este compuesto? Pues es un fosfato cálcico. ¿Cómo podemos leer este otro compuesto? Es un silicato cálcico. Si queremos adornarnos y quedar bien, podemos leer que este es un fosfato tricálcico, porque tiene 3 calcios, o tiene 3 moléculas de óxido de calcio. Y este es un silicato dicálcico, siguiendo la misma consideración. Y luego dice enseguida, esto es importante, con las consecuentes reacciones de disociación, como la siguiente. Es decir, esta reacción de disociación, lo que pasa es que corté y pegué diapositivas de una presentación a otra. Por eso esta así, ya no me dio tiempo de configurar. Este compuesto, que podemos decir que es un compuesto complejo, este silicato dicálcico, puede descomponerse de esta manera. Se disocian. Hay una interacción química entre óxido de calcio y silicio. Recuerden que son óxidos opuestos. Uno es básico, el otro es ácido. El óxido de calcio es un óxido básico, la sílice es un óxido ácido. Entonces, pues no es raro que se atraigan. Tienen características químicas diferentes, entonces pueden en un momento dado interactuar y formar este compuesto. Pero en función de la interacción de otros componentes, en función de la actividad de otros compuestos que están en la escoria, en función de la temperatura, en función de la movilidad de la escoria, y movilidad quiere decir que tenga un buen contacto con el metal, pueden llegar a disociarse.
Entonces la constante de disociación, de la misma manera como se escribe la constante de equilibrio de una reacción, en lugar de K se pone D, sería esta, pero es la misma regla. En el cociente lleva el numerador los productos multiplicados. Porcentaje de óxido de calcio elevado al cuadrado, por este 2 que está como coeficiente acá, por el porcentaje de sílice elevado a una potencia. ¿Por qué? Porque está una molécula de sílice disociándose de este compuesto. Y esto divide entre el silicato dicálcico. Y esa es la constante de disociación. Vamos a ver si no está muy desconfigurada las que siguen. Un señor de apellido Schenk sugirió que las moléculas complejas pueden estar parcialmente disociadas, obedeciendo el equilibrio químico con sus óxidos de acuerdo con un esquema que propuso. Por ejemplo, esta escoria o estos componentes que van en una escoria, pues los podemos apreciar en las escorias que se obtienen en pirometalurgia del cobre. Recuerden que es una forma de separar el óxido de fierro, que es una impureza en el caso de la mata de cobre. Se agrega sílice y entonces la sílice se va a unir con el óxido ferroso para formar este silicato ferroso o silicato de fierro. Se va a disociar siguiendo este esquema. Y pues nuevamente la constante de disociación será pues esta. El mismo esquema que en el caso de la constante de equilibrio. Simplemente aquí se está considerando que interactúan. Las escorias están así inicialmente, tal vez. Bueno. Reaccionan entre sí y forman este silicato. O si ya está como silicato, se disocian en sus óxidos correspondientes. Y esta sería la constante de disociación. Algunas mediciones que hicieron a nivel de laboratorio les dieron como resultado que hay una dependencia de la constante de disociación con la temperatura. Por eso hace ratito hablaba de condiciones termodinámicas. Entonces, esa constante de disociación se puede utilizar para el cálculo de concentraciones en equilibrio de los óxidos libres y determinar el coeficiente de reparto de los elementos disueltos. Aquí está hablando del acero. Podríamos decir, en términos generales, disueltos en el metal. Coeficiente de reparto, ¿a qué se refiere? Si recordamos un poquito de las teorías de las soluciones, solvente es una solución en la que puede ser que acepte cierta cantidad de algún elemento o compuesto al que se le llama soluto. Soluto va a ser ese elemento o compuesto que puede disolverse en la solución, llamada solvente. Estamos hablando que el metal es un líquido, la escoria es un líquido, son de diferentes características uno y otro. Físicamente, el metal es un líquido muy denso, muy pesado. Físicamente la escoria tiene menor densidad que el metal. La escoria, un líquido, es inmiscible en el metal. ¿Qué significa inmiscible? No se mezcla. Se podrá mantener en agitación y mientras esté en agitación andarán ahí revolviéndose y tratando como de juntarse sin conseguirlo, partículas de metal con partículas de escoria en estado líquido, ciertas porciones de uno y otro. Cuando se deja de agitar, la fuerza de gravedad va a actuar sobre las partículas de una y de otro. Una de escoria, partículas de escoria, otro
partículas de metal. Y va a ganar aquel metal, o aquel líquido, perdón, mejor dicho, aquel líquido va a ganar que tiene mayor densidad. Va a tender a depositarse en el fondo del recipiente en donde se estaba tratando de mezclar. ¿Y qué pasa con el otro líquido, la escoria? Pues flota y se va a la parte superior. Si entre esa agitación se trataba justamente de diluir un soluto, bueno, se pueden tomar muestras de la escoria, se pueden tomar muestras del metal y encontrar que el soluto quedó parcialmente dividido, cierta cantidad en la escoria, cierta cantidad en el metal. Y a eso se le llama coeficiente de reparto. Y obedece a la ley de Nernst, que habla de que un soluto que puede disolver en dos líquidos que no se mezclan entre sí, va a tener una constante de disolución que depende de la temperatura. Y va a aumentar conforme aumenta la temperatura de izquierda a derecha. Si llevamos el gráfico en el eje de las Y's, representar el coeficiente de reparto, es decir, la cantidad que queda repartida entre escoria y metal, y en el eje de las X, la temperatura. Y más o menos a 45 grados hay una línea recta que representa esa proporcionalidad en función de la temperatura. Y a esto se refiere este señor, que hicieron mediciones, encontraron dependencia del valor de la constante de disociación en función de la temperatura, y entonces ese puede llevarnos a determinar el valor de la constante de disociación y llegar a un coeficiente de reparto. Ese coeficiente de reparto, aplicando la ley de Nernst, en metalurgia se utiliza como una L mayúscula, es el símbolo, y se pone como subíndice de esa L mayúscula, normalmente de manera genérica, es decir, de manera general, la representación general, con una I minúscula, donde I representa el soluto en cuestión. Soluto en cuestión. Si hablamos en metalurgia y decimos soluto en cuestión, pues puede ser un metal o podría ser algún compuesto químico, pero generalmente se aplica para metales. En resumen, una escoria en estado líquido es una solución de óxidos de los tres tipos que hemos platicado, básicos, ácidos y anfóteros. ¿Qué sucede? Pues hay reacción o interacción entre óxidos básicos y ácidos y forman compuestos complejos. Estos se van a disociar en sus óxidos libres dependiendo de las condiciones termodinámicas. Nuevamente esto es lo que va a hacer que estén jugando, vamos a ponerlo entre comillas, que estén jugando los óxidos ácidos con los básicos. Asociándose, disociándose, asociándose, disociándose. ¿Sí? Y el esquema que siguen son las constantes de disociación que vimos hace ratito. Otro aspecto que rige esa interacción es la ley de acción de masas. ¿Sí? Esta ley de acción de masas pues está referida a los óxidos que están participando en esa interacción y solamente se va a dar con los óxidos libres. Si tenemos ya algunos compuestos complejos, bueno, esos como que tienden a permanecer con cierto grado de estabilidad, o sea, que su actividad termodinámica es cercana a la unidad. Entonces prácticamente no participa. ¿Y cómo se va a dar? Pues principalmente entre aquellos óxidos básicos más fuertes con aquellos óxidos ácidos más fuertes. Ayer mencionaba
En este caso que estamos hablando de que los óxidos básicos que están presentes en la metalurgia, el óxido de calcio es el más representativo de los básicos y la sílice el más representativo de los ácidos. Aunque el pentóxido de fósforo sea más ácido que la sílice, pero generalmente se encuentra en mayor cantidad sílice. Recordemos nuevamente la composición de la corteza terrestre. Predominan oxígeno y en segundo lugar silicio. Por lo tanto, va a haber sílice en la mayor cantidad de minerales, en algunos más que en otros, pero va a estar presente casi inevitablemente en la mayoría de los minerales. La teoría establece un parámetro para medir esa relación entre óxidos ácidos y básicos, y a ese parámetro se le llama índice de basicidad. Ojo con esto. Es muy común en la metalurgia. Y ese índice de basicidad lo podemos encontrar en algunos libros como B-Radio, es una relación de basicidad. ¿Qué es? Pues una relación en donde tenemos un cociente. En el numerador es la sumatoria de los óxidos básicos y en el denominador la sumatoria de los óxidos ácidos. Si solamente es significativa la presencia de óxido de calcio y de sílice como óxidos representativos, el óxido de calcio de los básicos, la sílice de los ácidos, pues solamente se toman en cuenta esos dos. Pero si además del óxido de calcio hay otros óxidos básicos, pues se toman en cuenta los otros también, de igual manera en el caso de los ácidos. Y entonces, en función del número de componentes que se está tomando en cuenta en esta relación de basicidad, puede ser binaria, ternaria, cuaternaria, que digamos son las más aplicables. También pueden encontrar que la basicidad en algunos libros y sobre todo algunos investigadores lo manejan con V. Bueno, este es el término que podemos encontrar en planta, en la industria, y este tal vez en algunos artículos de investigación. Y vean, si aquí se están relacionando la suma de óxido de calcio con óxido de magnesio como óxidos básicos, que es representativo de este, y abajo la suma de sílice y pentóxido de fósforo como los óxidos ácidos, pues entonces esta basicidad, ya sea con V o con B, sería cuaternaria para este caso. ¿Cómo la represento? Poniéndole un subíndice 4 aquí. Así el lector, si ve nada más, B subíndice 4 igual a 2, por ejemplo, ya con el subíndice 4 sabrá que lo que se está relacionando es esto. Si ve, observa que el índice de basicidad B tiene un subíndice 2, entonces solamente están relacionando a los principales, los representativos de cada carácter. El óxido de calcio para básicos y la sílice para ácidos. ¿Se entiende el concepto de índice de basicidad? Esto es porcentaje en peso y es desde el punto de vista de la teoría molecular de las escorias. Hace ratito hablaba de esto.
Basicidad ternaria, vean, B, su índice 3. ¿Qué va a relacionar? Pues en este caso, tal vez la cantidad de óxido de magnesio en esa escoria es insignificante y se considera la basicidad ternaria. El óxido de calcio es representativo de los básicos y la suma de estos dos que están presentes como óxidos ácidos. Y va a tener un valor determinado. Si la escoria me ayuda a tener control con algunos elementos indeseables en el metal, pues a lo mejor se puede anticipar el operador del horno, quien es el responsable de la transformación y que es el que va a hacer que se funda el mineral, se reduzca químicamente y se obtenga el metal, se obtenga escoria, pues va a trabajar en agregar, anticipándose, conociendo la composición de lo que está trabajando, va a anticiparse y va a agregar cantidades suficientes, si es que no las tiene el mineral, de algún material que le proporcione el óxido de calcio para que cumpla la relación deseada. Aquí podrían decir que esta B ternaria sea igual a 2. ¿Qué significa? Que habrá 2 partes de óxido de calcio contra una parte de la suma de estos 2 óxidos. Eso es lo que significa ponerle aquí un numerito. Si es igual a 1, la proporción es una parte de esto y la suma de estos dos debe ser igual a una parte de esto. Si es menor de 1, entonces la suma de estos, que son los óxidos ácidos, le gana a la cantidad de óxido de calcio. Si es igual a 3, entonces significa que hay mucho más de óxido de calcio que la suma de estos dos. ¿En qué proporción? 3 a 1. 3 de óxido de calcio contra 1 sumando estos dos. Y esa es la relación de basicidad, que le llaman índice de basicidad. Y en planta se maneja más bien el concepto de con la B mayúscula, con la B grande, no mayúscula. Mayúscula, pero B grande, no V. Si tuviéramos esto, aquí no se puso, pero vamos a suponer que lo estuviéramos manejando de esta manera, por ahí participa la alúmina, entonces aquí le corresponde un 5, ¿sí? Está muy feo el 5, pero acéptenmelo, ¿sí? Un 5. Es una basicidad penta o pentaria, en donde estamos considerando 5 componentes. Y también se le puede dar un valor. Igual puede ser ese último valor que manejé, 3 a 1. ¿Qué significa? Que la suma de estos dos debe de estar en partes proporcionales de 3 contra la suma de estos, que va a ser 1. En esa relación, en esa parte proporcional. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo tengo una pregunta, profe. A ver, adelante. ¿Cuándo sabemos cuando la alúmina va a ser ácida y cuándo va a ser básica? En función de esa relación que acabo de comentar. Si la relación es 3 a 1, significa que van a predominar los óxidos básicos. Entonces, de acuerdo al comportamiento de anfótero de la alúmina, tendríamos que ponerlo acá arriba. Se va a comportar como base. Perdón, se va a comportar como ácido. ¿Por qué? Porque predominan estos. Corrijo. En esa proporción 3 a 1, si esto tuviera un valor de 3,
sería que la suma de estos está en 3 partes y la suma de estos sería en 1. Ahí se comporta como ácido. Aquí está bien ubicado. Si fuera al revés, es decir, que la suma de estos fuera no 3:1, sino 0.33, entonces este se vendría a unirse con los básicos. ¿Por qué? Porque la cantidad de ácidos es mayor. Le está llevando la contraria. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. De eso va a depender de la concentración. Por eso, aquí se está manejando en porcentaje. ¿Qué significa? Que nos deben dar la composición química en tanto por ciento en peso de la escoria para poder hacer las relaciones y ver cómo anda la proporción. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no. Vean lo que comentaba. Algunas de estas expresiones se utilizan en la industria como una medida del carácter básico del escoria. Puede ser esta, puede ser una como esta. ¿De qué va a depender? Si la cantidad de los componentes es representativa o no en la escoria. Si anda por abajo de 0.5%, a lo mejor no es significativo el MgO y por eso no se considera en esta relación. ¿Sí? Eso es lo que puede, en un momento dado, determinar cuál de las relaciones se puede utilizar. La composición química. La distribución de un elemento entre escoria y metal va a depender entonces de las actividades de ese elemento, tanto en la escoria como en el metal. Si hablamos del silicio, pues va a depender de una relación como esta. Esto significa que el silicio está disuelto en el metal. Si llegara a encontrarse con oxígeno también disuelto en el metal, llega a formar sílice que se va a la escoria. Ojo con esta simbología. Algunos autores escriben el elemento entre corchetes para hacer notar que están disueltos en el metal. Y lo que está dentro de paréntesis hace notar que está disuelto en la escoria. Otros autores prefieren subrayar el elemento. Entonces el lector que está leyendo sobre metalurgia sabe que estando subrayado significa que está disuelto en metal, uno y otro. Y para la escoria lo siguen dejando encerrado entre paréntesis. Entonces pueden encontrarse cualquiera de las dos formas, o corchete, dentro de corchetes, o subrayado. Generalmente no van a encontrar, así como quedó ahorita, que utilizan las dos simbologías, dentro de corchete y subrayado, no. Es uno o es otro. Aquí está la constante de equilibrio de lo que hablaba hace ratito. Como nos enseñaron en equilibrio químico, bueno, la constante de equilibrio depende de la actividad de la sílice en la escoria entre las actividades de cada uno de los reactivos disueltos en el metal. Lo que dice acá, la actividad del elemento tanto en la escoria como en el metal. En el metal tenemos silicio disuelto y oxígeno disuelto. Y en la escoria vamos a tener sílice. La constante de equilibrio la escribimos de esa manera. Se puede entonces predecir el contenido de silicio o de oxígeno de acuerdo a las actividades de estos componentes disueltos en el metal.
y esta actividad disuelta en la escoria. Así podríamos, de acuerdo al comportamiento henriano de teoría de soluciones, esta expresión utilizarla para ver la cantidad de silicio que va a quedar disuelto en el metal y que va a seguir dependiendo, por una parte, de la actividad de la sílice disuelta en la escoria, y aquí está X como fracción molar, porque no es el único componente, y de la actividad del oxígeno disuelto en el metal. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque acá lo tenemos como coeficiente, y aquí está elevado al cuadrado. ¿Qué cambió? ¿Por qué se quitaron las H's? Porque de acuerdo al comportamiento henriano, la actividad expresada por este símbolo de H minúscula del silicio disuelto en metal es equivalente a su porcentaje, a su cantidad. Entonces, se reacomoda de la reacción, de la ecuación que representa el cálculo de la constante de equilibrio, se saca para acá la actividad de silicio, se sustituye por su porcentaje en peso y la constante de equilibrio se pasa del otro lado del signo como multiplicador de la actividad del oxígeno. Así de sencillo. Muy bien, jóvenes. Seguiría teoría iónica de las escorias, pero lo voy a dejar aquí. Antes que iniciemos con unidad 4, le damos una repasadita a teoría iónica de las escorias. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Parece que no. ¿Nadie? A ver. No, creo que me estoy equivocando. Perdón. Desde hace rato estoy con la tentación. Con ustedes no tengo programado examen al ratito. Jeje. Es hasta la clase de las 2. Perdón. Perdón, no. Podemos seguir adelante y terminar. Ok, si no hay preguntas de teoría molecular, vámonos con la teoría iónica. Las teorías modernas que hacen estudios respecto a la estructura de las escorias en estado líquido, ok, han obtenido alguna información relacionada con mediciones de conductividad eléctrica. Alguna persona muy inquieta, muy curiosa, que se preguntó, bueno, la escoria en estado líquida, ¿conduce la electricidad? Y su medición no se quedó conforme con tener la pregunta solamente en su mente, midió y encontró que efectivamente en un nivel bajo, pero sí eran conductoras de la electricidad. Midió algunas propiedades de transporte, fenómenos de transporte. La viscosidad es una característica que se utiliza mucho en fenómenos de transporte. La movilidad de la escoria o difusividad. Cómo se comportan al ser sometidos a un aparato en el que se trabaja con difracción de rayos X. Y algunos otros espectros de absorción. Entonces, llegó a la conclusión de que la escoria se encontraba formada de iones. Por eso es conductora de la electricidad. Sigo considerando este aspecto, estado líquido de la escoria. Nosotros habíamos visto en la clase de ayer lo siguiente. Los iones que conforman la escoria, de acuerdo al estudio que hizo, fueron cationes simples como de calcio más 2, fierro más 2, manganeso más 2, magnesio más 2. Aniones simples como de oxígeno menos 2
y azufre -2. Y algunos aniones complejos, silicatos, fosfatos, aluminatos, ferratos. ¿De dónde vienen estos aniones complejos? Del comportamiento, estos dos, de los óxidos ácidos, perdón. Y estos últimos dos, alumina, los voy a diferenciar subrayándolos, del comportamiento anfotérico. Si en la escoria predominan óxidos básicos, nuevamente la alúmina se va a comportar como ácido. Y como ácido, capta iones oxígeno libres. Por eso se convierte en un ion complejo. Anión complejo. ¿Y por qué anión? Bueno, por el tipo de signo que tiene. Ah, muy bien. ¿Y qué hay con el óxido férrico? También va a comportarse de manera anfotérica similar al alumino y va a captar también iones oxígeno libres. Entonces forma este ferrato, este anión complejo. Así es que hay cationes simples, hay aniones simples y hay aniones complejos. Recuerden, estamos hablando de teoría iónica. Tenkin propuso su teoría sobre estado iónico de las escorias y es la más aceptada. Y supone a una escoria como una solución iónica ideal. La actividad de los componentes es igual al producto de las fracciones iónicas de sus constituyentes en el compuesto molecular, o sea, se tiene que partir del compuesto molecular. Entonces, si la escoria contiene óxido ferroso, la actividad del óxido ferroso en la escoria va a estar entonces en función de esto. Aquí está lo dicho. La actividad de sus componentes es igual al producto de las fracciones iónicas de sus constituyentes. ¿Cuáles son los constituyentes iónicos del óxido ferroso? Cationes de fierro +2 y aniones de oxígeno -2. Y esta X representa la fracción. ¿De dónde sale la fracción? Pues es la fracción catiónica del fierro, como dije hace ratito, y esta es la fracción aniónica del oxígeno. Está en la escoria. ¿Cómo se calculan? Pues de la siguiente manera. El número de cationes fierro +2 entre el número o entre la suma o el total de cationes. Es decir, va a haber calcio, va a haber magnesio, va a haber manganeso. Sumamos todos los cationes y vienen en el denominador. Y si lo que se quiere encontrar es la fracción de los cationes de fierro, pues sería de esta forma. ¿De dónde dije que va a haber los otros? Pues de aquí. Aquí están, vean. Cationes de calcio, cationes de fierro, cationes de manganeso, cationes de magnesio. Si la escoria tiene a los respectivos óxidos, óxido de calcio, óxido ferroso, óxido manganoso y óxido de magnesio, pues entonces, desde el punto de vista iónico, va a haber estos cationes. Y si lo que se quiere es encontrar la fracción de cationes de fierro, pues los encontramos de esta manera. La cantidad de cationes de óxido de fierro dividida entre la suma de todos los cationes. De igual forma, en el caso de los aniones de oxígeno libres. ¿Sí?
¿De dónde salen? Pues de aquí. Va a haber aniones de oxígeno simple, aniones de azufre simple, puede haber aniones complejos, silicato, fosfato, aluminato, ferrato. Si estuvieran todos presentes, entonces sumamos todos y además este también para encontrar la fracción aniónica del azufre, del oxígeno, perdón, de acuerdo a esta expresión. Si se aplican estos conceptos a una reacción entre metal y escoria, por ejemplo, la eliminación de azufre, a la que se le ha llamado desulfuración, es decir, quitar, extraer, sacar. Si escribe molecularmente, la reacción está representada así. No lo corrijo ahorita porque ya saben que necesito irme a modo de edición. El azufre disuelto en metal puesto en contacto con óxido de calcio que está disuelto en la escoria, y como dijimos que en la superficie de contacto metal-escoria pueden estar sucediendo reacciones, va a formarse sulfuro de calcio y el oxígeno que se obtiene de la disociación del óxido va a disolverse al metal. Esta es la reacción que representa la eliminación de azufre. Si se considera desde el punto de vista iónico, tendríamos lo siguiente. El azufre va a ganar. El azufre disuelto en un metal puede captar 2 electrones y entonces se convierte en un anión simple, azufre 2-. El oxígeno, el anión de oxígeno que está disuelto en la escoria, puede llegar a ganar a ceder esos electrones y a quedar disuelto como oxígeno atómico en el metal, liberando sus electrones. Estos electrones que libera el oxígeno son los que ganan el azufre para convertirse en anión. Si se hace una suma algebraica de estas dos reacciones que están en rojo, se va a obtener la reacción que representa desde el punto de vista iónico la eliminación del azufre. El azufre disuelto en el metal entra en contacto con aniones de oxígeno libres, se convierte en anión de azufre y el oxígeno disuelve en el metal en forma atómica. Cuando este oxígeno libera sus electrones, los capta el azufre, se convierte en un ion negativo. ¿Sí? Y esta es la explicación de la teoría iónica de escorias para esta eliminación de azufre. Se parte de la teoría molecular, bueno, de un esquema semejante, se obtiene, de acuerdo a la teoría iónica, esto. Nos vamos a la constante de equilibrio, igual que en el caso de la reacción molecular, y sería la actividad de los aniones libres de azufre por la actividad, de acuerdo como lo tenemos acá en el producto, del oxígeno disuelto en el metal, considerando un comportamiento henriano. Y eso va dividido entre la actividad del azufre disuelto en el metal por la actividad de los aniones de oxígeno libres que están disueltos en escoria. Y se fijan, para eso me sirve utilizar esta simbología, para cuando voy a leer la expresión, lo haga saber a quien me escucha que está unos disueltos en escoria y otro disuelto en metal. ¿Sí? Considerando el comportamiento henriano, como ya se dijo, para oxígeno y azufre disueltos en fierro,
y aplicando la teoría de Time-King, entonces la constante de equilibrio se convierte en esto. Y la distribución de azufre entre metal y escoria, si se despeja de la ecuación anterior, que está representado aquí, vean, es la fracción del anión de azufre dividido entre la concentración de azufre en el metal. Es igual al valor de K multiplicado por este cociente, donde tenemos la disolución o la cantidad de iones oxígeno libres, la fracción de iones oxígeno libres en la escoria entre el porcentaje de oxígeno disuelto en el metal. Y esto, de acuerdo a lo que dije hace ratito, es L sub índice I. Pero como aquí estamos diciendo que I es el azufre, entonces quito la I, que es una representación general, y pongo la S, que es el elemento del azufre que quiero ver cómo se reparte entre metal y escoria. Aquí está. Cantidad de azufre en escoria entre azufre disuelto en metal. Y esto es igual a L sub índice S, coeficiente de reparto. La ecuación del coeficiente de reparto permite deducir condiciones óptimas de desulfuración. Esto se va a lograr con un alto contenido de iones oxígeno libres en la escoria. Esto se consigue con una relación de óxidos básicos muy alta. ¿Por qué de óxidos básicos? Porque de acuerdo a lo que estudiamos ayer, tienen un enlace iónico, la unión de un metal con el oxígeno, y es menos fuerte que el enlace covalente de un no metal, como lo es el fósforo con el oxígeno, y de un metaloide, como lo es el silicio con el oxígeno, que forman enlaces covalentes. Entonces, al disociarse en iones, se liberan iones oxígeno libres. Por eso aquí dice que eso es una consideración de alta concentración de oxígeno, de iones oxígeno libres en la escoria. Aquí está. Es alta basicidad, baja concentración de oxígeno en el metal, está en el denominador. Y un alto valor de la constante de equilibrio. Esto significa una alta temperatura. Y ahí están las tres condiciones que en el caso de la aceración permiten eliminar el azufre y tener un valor de este coeficiente de reparto elevado. Entre mayor sea el resultado de esta relación, mayor será la cantidad de azufre que se está quedando en la escoria. Esto es desde el punto de vista de teoría iónica de escorias. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría iónica, los esquemas de disociación están regidos por estas reacciones. Aquí se me movió, pero sería el óxido de calcio desde el punto de vista molecular disuelto en la escoria se va a disociar para darnos cationes de calcio y aniones de oxígeno libres. De igual caso, o de igual manera, corrijo, para el óxido de manganeso, el óxido de fierro y el óxido de magnesio. Todo esto debería estar encerrado en este rectángulo, pero se desconfiguró. ¿Y qué hay con esto? Bueno, la sílice, que está disuelta en la escoria, igual que el pentóxido de fósforo y la alúmina, pueden captar esos iones oxígeno libres y formar aniones complejos.
Entonces, de acuerdo a estos dos esquemas de reacciones, solamente puede haber iones de oxígeno libres en la escoria cuando se satisfacen las cantidades molares para la formación de aniones complejos. Es decir, cuando este término es mayor que este término. Eso es teoría molecular iónica de escorias. Más. Hasta aquí le quise dejar esta presentación. Igual que en el caso de la teoría molecular, desde el punto de vista de teoría iónica de escorias, hay un concepto para definir si una escoria tiene carácter ácido o tiene carácter básico. Y está relacionado con lo último que dije hace ratito. Cuando se satisfacen las cantidades molares para la formación de aniones complejos, quiere decir que la suma de estos sea mayor que la suma de estos, entonces puede haber iones de oxígeno libres. El criterio es el siguiente. Si N subíndice O2 menos es mayor que 0, hay iones de oxígeno libres. Se considera que la escoria es básica. Si N subíndice O2 menos es menor que 0, es decir, gana esto, aquí puedo poner que cuando esto es menor, la suma de estos es menor a este, entonces tenemos que es menor que 0. Esto, ¿sí? Y en ese caso se considera que la escoria es ácida. Esos son los criterios de índice de basicidad de acuerdo a teoría iónica de escorias. La cantidad de iones de oxígeno libres que puede haber, que va a estar en función de este esquema de disociación. Si esto le gana, como está aquí arriba expresado, a estos conceptos, entonces podemos pensar o podemos esperar que los iones de oxígeno libres sean mayores que 0. Bien, jóvenes. La pregunta obligada, ¿tienen dudas? Yo tengo otra duda, profe. ¿Cuál es? A ver, adelante. Hace rato mencionó algo de que había compuestos que se podían disolver entre dos compuestos que eran inmiscibles entre sí. No. A ver, espérame. No es compuestos en compuestos. Hay compuestos o elementos, a los que llaman soluto, que pueden disolverse en dos líquidos que no se mezclan entre sí. Eso significa que son inmiscibles. ¿Sí? Eso fue lo que dije. Sí. Hay elementos o compuestos químicos que pueden disolver en dos líquidos que no se mezclan entre sí. Esos líquidos son metal y escoria. Y entonces, si se pueden mezclar ese soluto en los dos, el coeficiente de reparto es lo que indica qué tan efectiva está siendo la extracción de ese soluto, si es indeseable en el metal,
qué tan efectiva es la extracción y se está sacando para que quede disuelto en la escoria. A eso se le llama coeficiente de reparto y está aquí. Eso fue lo que dije. ¿En qué consiste la duda? ¿Cómo es que se logra disolver en los dos? Pues Si son inmiscibles. porque tiene esas características, porque vamos a hacer que se disuelva desde el punto de vista de teoría molecular de las escorias. Aquí está, mira, se va a formar este compuesto. Los líquidos son inmiscibles, quiere decir que no se mezclan entre sí, pero el soluto puede estar disuelto en los dos líquidos, de acuerdo a este esquema molecular de reacción o de acuerdo a este esquema iónico de reacción. Si logro que en una condición de alta temperatura, en presencia de un agente reductor, se rompa este enlace químico, el oxígeno viene y se une con el azufre y va a formar este sulfuro de calcio que va a quedar disuelto en la escoria. ¿Por qué queda disuelto en la escoria? Porque tiene menor densidad que el metal. Y como el metal no se está mezclando con la escoria tiene menor densidad que el metal, está por arriba del metal, entonces el azufre ahora va a quedar como sulfuro de calcio en la escoria. Y está repartido entre escoria y entre lo que queda en el metal. A eso se le llama coeficiente de reparto. Este. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No estés confundiéndote en la disolución del soluto con respecto a los líquidos inmiscibles. Ahí creo que los estás combinando. El soluto puede estar disuelto tanto en escoria como en metal. Los que son inmiscibles, que significa que no se mezclan, son escoria y metal. Pero si hago reaccionar el elemento con algún otro compuesto químico para formar otro compuesto diferente que sí se disuelve en la escoria, pues entonces ya lo estoy extrayendo del metal, que es lo que está aquí explicado en esta reacción. ¿Ok? Bien, parece que quedó claro. Sí, ya quedó, profe, gracias. Muy bien, de acuerdo. Pues entonces, queden pendientes de la plataforma. Más tarde les voy a hacer el encargo para unidad 3. ¿Sale? Y una vez desde hoy. Hoy terminamos nuestra semana. Nos van a quedar 2 semanas. La próxima semana revisamos unidad 4. Y parte de la última, pero creo que en la semana la podemos sacar adelante. Muy bien, jóvenes, nos vemos, ya no les quito más tiempo, ya me pasé de hecho. Gracias por su atención. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos el Gracias. lunes. Bye.